El oído es la unidad estructural y funcional que se encarga de la audición y el equilibrio. Este se desarrolla en tres partes distintas. El oído externo, el cual se encarga de la audición y el equilibrio. Oído medio, es el conductor. Oído externo, es el órgano que capta los sonidos. El oído interno es el primero en desarrollarse, el cual aparece a los 22 días. Las placodas ópticas aparecen como un engrosamiento del ectodermo. Después, estas se invaginan y forman las vesículas ópticas o auditivas. Las vesículas tendrán dos porciones, una porción ventral que formará el sáculo y el conducto coclear, y una porción dorsal que origina el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. En la porción ventral, durante la sexta semana, el sáculo formó la evaginación tubular en la parte inferior. El conducto coclear forma una espiral hacia la octava semana. La conexión entre el sáculo y el conducto coclear se denomina conducto de Jensen. El conducto coclear hacia la 10ª semana experimenta la vaporización y forma dos espacios, la rampa vestibular y la rampa timpánica, estas separadas mediante la membrana vestibular y la membrana basilar. La pared lateral del conducto coclear se mantiene unida al cartílago adyacente por el ligamento espiral. Las células epiteliales de este conducto forman dos bordes, un borde interno que formará el limbo espiral y un borde externo que son células ciliadas recubiertas por una membrana tectorial. Estas células son las células sensitivas del sistema auditivo, que junto con la membrana tectorial constituyen el órgano de Corti. En la sexta semana aparecen conductos semicirculares a partir de vaginaciones de las vesículas ópticas. Las porciones centrales de las paredes de estas evaginaciones se unen entre sí. Desaparecen originando tres conductos semicirculares. Un extremo de cada conducto forma las ramas ampulares y el otro extremo las ramas no ampulares. Dos de estas ramas no ampulares se fusionan. De esta forma solo entran 5 ramas en el utrículo. Las células de la ampolla forman las crestas ampulares que contienen células sensitivas y mantienen el equilibrio. En el utrículo y el sáculo también se desarrollan zonas similares, las cuales son las máculas acústicas. La cavidad timpánica se origina en el endodermo y proviene de la primera bolsa faríngea, la parte distal de la bolsa. El seno tubotimpánico se ensancha y origina la cavidad timpánica primitiva. La parte proximal se mantiene estrecha y forma el conducto auditivo o trompa de Eustaquio, que comunica la cavidad timpánica en la nasofaringe. En cuanto a los huesecillos, el martillo y el yunque se originan a partir del cartílago del primer acto faríngeo y el estribo a partir del cartílago del segundo arco faríngeo. Aparecen durante la primera mitad de la vida fetal y permanecen en el mesénquima hasta el 8º mes, cuando estos se liberan por completo. El epitelio endodérmico los conecta con la pared de la cavidad durante las últimas etapas de la vida fetal. La cavidad timpánica se expande dorsalmente y forma el antro timpánico. Después del nacimiento se produce la neumatización, que es la formación de sacos de aire. El oído externo se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. Al principio del tercer mes se forma una placa epitelial sólida, el tapón meatal. Luego, en el 7º mes, se disuelve y el revestimiento epitelial participa en la formación del tímpano definitivo. El pabellón auricular se forma a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas en los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo y rodea la primera hendidura faríngea. Estos montículos auriculares, 3 a cada lado, se fusionan más tarde y forman el pabellón auricular primitivo. En un principio, los oídos externos se encuentran en la región inferior del cuello, pero luego ascienden hasta los lados de la cabeza a la altura de los ojos.
En el embrión de 22 días, el ojo aparece como un par de surcos poco profundos a ambos lados del prosencéfalo. Al cerrarse el turco neural, los surcos forman evaginaciones en el prosencéfalo, que éstas formarán las vesículas ópticas. Más tarde, éstas entran en contacto con el ectodermo superficial, produciendo en él los cambios necesarios para la formación del cristalino. Poco después, las vesículas ópticas empiezan a invaginarse para constituir la copa óptica de la pared doble. En la imagen A podemos observar el embrión al término de las 4 semanas de desarrollo que muestra las vesículas ópticas y ópticas. En la imagen B se observa la sección transversal del prosencéfalo de un embrión de 22 días, donde se aprecian los surcos ópticos. La imagen C observamos la sección transversal del prosencéfalo de un embrión de 4 semanas que muestra las vesículas ópticas en contacto con el ectodermo superficial. Por último, en la imagen D podemos observar la sección transversal del prosencéfalo en un embrión de 5 milímetros que muestra la invaginación de la vesícula óptica y de la placoda del cristalino. En un principio, las capas internas y externas de la copa están separadas por una luz que es el espacio intrarretiniano, pero pronto desaparece la luz y las dos capas se unen. La invaginación no se limita a la porción central de la copa, sino que influye una parte de la superficie inferior que forma la fisura coroidea. Esto va a permitir a la arteria hialoidea llegar hasta la cámara interna del ojo. Durante la séptima semana, los labios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la copa óptica se convierte en una abertura redonda, que ésta se va a convertir en la futura pupila. Durante los procesos anteriores, las células del ectodermo superficial, inicialmente en contacto con la vesícula óptica, comienza a alargarse para crear la placoda del cristalino. Luego, esta se imagina convirtiéndose en la vesícula del cristalino. En la quinta semana, la vesícula del cristalino pierde contacto con el ectodermo, para esta situarse en la boca de la copa óptica. En esta imagen podemos observar la sección del ojo en un embrión de 7 semanas. El primordio del ojo está totalmente incrustado en el mesenquima. Las fibras de la retina neural convergen en el nervio óptico. Se da el nombre de capa pigmentaria de la retina a la capa externa de la copa óptica, que se caracteriza por pequeños gránulos pigmentarios. El desarrollo de la capa interna de la cúpula óptica resulta más complejo. Las 4/5 partes, parte óptica de la retina, contienen alrededor de células del espacio intrarretiniano. Estas se diferencian en bastones y conos. Junto a esta capa fotorreceptora se halla la capa del manto que, igual que el cerebro, genera neuronas y células que dan soporte, entre ellas la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de las células ganglionares. La quinta parte anterior de la capa interna, la parte ciega de la retina, conserva el grosor de una capa. Más tarde se dividirá en parte iridea de la retina, que constituye la capa interna del iris, y en parte ciliar de la retina, que ésta participa en la formación del cuerpo ciliar. La parte ciliar de la retina se identifica fácilmente por sus pliegues pronunciados. Afuera está cubierta por una capa de mesenquima que da origen al músculo ciliar. Adentro se va a conectar al cristalino mediante una red de fibras elásticas, o sea, el filamento suspensorio. Poco después de formarse la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior empiezan a alargarse anteriormente para producir fibras largas que poco a poco van llenando la luz de la vesícula.
Hacia el final de la séptima semana, estas fibras primarias del cristalino llegan a la pared anterior de la vesícula del cristalino. Sin embargo, el crecimiento del cristalino no termina en esta fase, porque otras fibras se agregarán constantemente al núcleo central. Al final de la quinta semana, el primordio del ojo está totalmente rodeado por mesenquima laxo. Este tejido pronto se diferencia en una capa interna semejante a la pía madre del encéfalo y una capa externa semejante a la dura madre. La capa interna produce una capa pigmentada muy vascularizada conocida como coroides. La capa externa se convierte en la esclerótica y se continúa con la dura madre alrededor del nervio óptico. La córnea consta de una capa epitelial derivada del ectodermo superficial, la sustancia propia o estroma, que se continúa con la esclerótica, y una capa epitelial que rodea la cámara anterior. Las cámaras anterior y posterior se comunican a través de la pupila y están llenas de líquido llamado humor acuoso, producto de la apófisis ciliar del cuerpo ciliar. El humor acuoso transparente circula desde la cámara posterior hacia dentro de la cámara anterior, suministrando nutrientes a la córnea, y el cristalino carecen de vascularización. El mesenquima no solo rodea el primordio ocular desde el exterior, además invade el interior de la copa óptica a través de la fisura coroidea. Aquí crea los vasos hiloideos que durante la vida intrauterina irrigan el cristalino para constituir la capa vascular en la superficie interna de la retina. Además produce una red de fibras entre el cristalino y la retina. Más tarde, los espacios intersticiales de la red se llenan de una sustancia gelatinosa transparente. Esta va a crear así el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos de esta región quedan obliterados y desaparecen durante la vida fetal, dejando atrás conducto hialoideo. En la primera imagen podemos observar el desarrollo del iris y el cuerpo ciliar. El borde de la copa óptica está cubierto por el mesenquima, donde el esfínter y el dilatador de las pupilas se desarrollan a partir del ectodermo. En la segunda imagen podemos observar la transformación del tallo óptico en nervio óptico. En la imagen A se presenta la sexta semana, en la imagen B la séptima semana y en la imagen C la novena semana. La copa óptica se conecta al cerebro mediante el tallo óptico, en cuya superficie ventral hay un surco, la fisura coroidea. En este surco se localizan los vasos hialoideos. En su regreso al cerebro, las fibras nerviosas de la retina se encuentran entre las células de la pared interna del tallo óptico. Durante esta séptima semana del desarrollo se va a cerrar la fisura y aparece un túnel estrecho dentro del tallo. Debido al número cada vez mayor de fibras nerviosas, la pared interna del tallo crece, funcionándose sus paredes interna y externa. Estas células de la capa interna aportan una red de neuroglía donde se sostienen las fibras del nervio óptico. En la primera imagen se observa la vista dorsal de la región de la placa neural en un embrión de etapa presomética en 3 semanas de gestación. En la imagen A muestra las fases iniciales en el desarrollo del ojo. El factor de transcripción PAX6 es el gen maestro del desarrollo del ojo. Al inicio se expresa en una banda en el centro de la cresta neural anterior. En la imagen B, secreta por la placa precordal, inhibe la presión de PAX6 en la línea media y regula al alza la expresión de PAX2 en el mismo sitio. En la imagen C podemos observar el PAX2 que controla la diferenciación del tallo óptico, mientras que PAX6 sigue controlando la diferenciación de los ojos. En esta segunda imagen nos muestra la regulación molecular de las interacciones epitelio-mesenquimatosas que moldean el desarrollo del ojo.
El PAX6 es el principal gen regulador del desarrollo del ojo. Esta pertenece a la familia PAX, que significa caja emparejada, de factores de transición y contiene dos motivos de unión con ADN. Estas van a incluir un dominio equivalente y un homeodominio de tipo equivalente. Al inicio de este factor de transcripción se expresa una banda de la cresta neural anterior de la placa neural antes que empiece la neuralización. En esta fase hay un solo campo ocular que luego se dividirá en dos primordios ópticos. La señal para la división es expresado en CHH en la placa precordal. La expresión regulada al alza PAX2 es el centro del campo ocular y a la baja PAX6. Los ojos empiezan a desarrollarse como un par de vaginaciones que se convertirán en las vesículas ópticas en ambos lados del prosencéfalo al final de la cuarta semana. Las vesículas ópticas entran en contacto con el ectodermo superficial, induciendo la formación del cristalino. Cuando las vesículas ópticas comienzan a invaginarse para producir las capas neurales y pigmentarias de la retina. La placota del cristalino hace lo mismo para producir la vesícula del cristalino. La piel es el órgano más grande de todo el cuerpo y tiene un origen doble. La primera es la capa superficial o exterior, llamada epidermis. Se desarrolla a partir del ectodermo superficial. La segunda es la capa profunda o interna, la dermis, que se desarrolla a partir del mesénquima subyacente. Al principio, el embrión está cubierto por una sola capa de células ectodérmicas. A lo largo del segundo mes, la dermis se divide en la superficie que aparece como una capa de células aplanadas, el peridermo o epitriquio. Conforme se proliferan las células, se forma una tercera capa intermedia. Al final del cuarto mes, la epidermis adquiere su estructura definitiva y se distingue en 4 capas. Una gruesa llamada capa espinosa consta de células poliédricas con tonofibrillas finas, que se divide en dos: la capa granular, que son gránulos de queratohialina, y la capa córnea, que constituye la superficie resistente y escamosa de la epidermis. Se compone de células muertas y compactas que contienen queratina. La capa basal o germinativa es la que produce células nuevas. Más tarde formará crestas y depresiones que se reflejan como lo que conocemos las huellas dactilares en la superficie de la piel. En cuanto a la dermis, como ya sabemos, se deriva del mesénquima. De los primeros 3 a 4 meses, el corio da origen a muchas estructuras papilares irregulares que se proyectan hacia arriba hasta el interior de la epidermis. Y el subcorio o parte interna es la capa más profunda de la dermis, donde se contienen grandes cantidades de tejido adiposo. En el nacimiento, la piel está cubierta de vernix caseosa, que es una pasta blanquecina que se forma por secreciones de las glándulas sebáceas, de células y pelos epidérmicos degenerados. Esta sirve para proteger la piel del golpeteo del líquido amniótico. El pelo, uñas, glándulas sudoríparas y mamarias son accesorios a la piel. El pelo crece por proliferación de células epiteliales a partir de la capa germinativa que penetra en la dermis subyacente. En sus extremos terminales se invaginan las yemas del pelo, que posteriormente se llenan con mesodermo, donde se originan los vasos y terminaciones nerviosas. Al final del tercer mes aparece el primer pelo, llamado lanugo. Se desprende aproximadamente al momento del nacimiento y más tarde lo reemplazan los pelos más gruesos que nacen de los nuevos folículos pilosos. Las células epiteliales de la yema del pelo formarán a glándulas sebáceas. Al final del tercer mes aparecen engrosamientos de la epidermis en la punta de los dedos para producir los campos de uñas. Estos migran a la cara dorsal de los dedos y crecen en dirección proximal, originando la raíz de la uña. En cuanto a las glándulas sudoríparas, existen dos tipos, las exócrinas y las apócrinas. Las exócrinas se forman en la piel sobre la mayor parte del cuerpo. Inician como yemas de la capa germinativa de la epidermis. Funcionan como mecanismos merócrinos, es decir, exocitosis, que es el proceso por el cual la célula expulsa material fuera del citoplasma
a través de la membrana celular y participan en el control de la temperatura. Las glándulas apócrinas se forman en cualquier parte del cuerpo, donde haya pelo, cara, axilas y región púbica. Estas se clasifican como apócrinas porque una parte de las células secretoras se desprende para incorporarse a la secreción. Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas. En la séptima semana de gestación aparecen líneas mamarias o crestas mamarias, que después parte de estas líneas desaparecen y formarán de 16 a 24 brotes. Dichos brotes forman los conductos galactóferos, que al principio se abren en pequeñas fosas epiteliales, pero después del nacimiento formarán al pezón.